Nuestro llamado es hacer de bendición y reconciliación. Y para esto no hay que pasarse o propasarse del dominio que Dios ha dado a cada uno. En el ámbito del hogar, primeramente, como esposa, como marido, como padres, como hijos, como hermano, como hermana, como sirviente o como sirvienta. Y esta capacidad, yo creo que especialmente usted la empezó a recibir desde el mismo momento que dispuso su corazón para buscar a Dios hoy. La empezó a recibir desde el mismo momento que dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de su Dios en este lugar o en su iglesia. Por eso el asunto a tratar ahora es respetando dominios. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es el asunto a tratar hoy? Respóndale. Vamos a una porción bíblica que nos capacita aún más para esto y que voy a escribir con el Espíritu del Dios vivo en las tablas de carne del corazón de cada uno de los que me escuchan. Te amo, Espíritu de Dios. Te amo, Espíritu de Dios. Vamos a estar atentos. Génesis 33. En pantalla va a salir la cita bíblica. Si usted es muy diestro en la palabra, ya debe estar en Génesis 33. En casa puede llegar a estudiar para que nada lo distraiga de tomar nota, de recibir lo que viene a continuación. Génesis 33, versículo 1 dice: alzando Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el hijo de Isaac y Rebeca y hermano gemelo menor de Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. ¿Quién es Esaú? Ya ustedes lo deben saber. Su hermano gemelo mayor de Jacob. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él, ¿quién? Jacob, los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Estas mujeres que se mencionan aquí son las madres de los niños de Jacob: Lea, Raquel y las 2 siervas. Es muy importante el orden en que se mencionan: Lea y Raquel y las 2 siervas. Vamos a ver esto más a fondo en un momento. Versículo 2: y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Aquí vemos a la familia de ¿quién? De Jacob, ubicados en orden de importancia, pero a la inversa. Primero lo vemos al derecho, ahora lo vemos a la inversa en el versículo 2. Los primeros de últimas y los últimos de primeros. Aunque las siervas y sus niños estaban delante, como lo vemos, vamos a ver ahora
cómo Jacob pasa a la cabeza. Verso 3. Y él pasó delante de ellos. A ver si lo podemos subrayar, por favor. Él pasó delante de ellos. Dice, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. O sea, Esaú, ¿quién es? El hermano gemelo mayor de Jacob. Y ojo con esto. Es muy importante también y significativo. Ya lo vamos a ver. Dice 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Aquí vemos el amor expreso en un encuentro de reconciliación. ¿Qué había pasado? Algún tiempo atrás, Esaú, lleno de odio, había determinado, una vez falleciera su papá, dar muerte a su propio hermano gemelo, el menor, su único hermano gemelo menor, Jacob, por la bendición con que su padre bendijo a Jacob y que Esaú lastimosamente en un principio no supo valorar, y cuando la quiso recuperar ya no pudo. Mas ahora, en vez de esa bronca que le tenía Esaú a su hermano menor gemelo Jacob, estamos viendo lo contrario en el versículo 4. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro. El que quería matarlo ahora corre a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Qué es esto? Reconciliación. A ver si todo lo podemos decir. ¿Cuántos reciben este tipo de encuentros familiares? Diga eso un fuerte amén. Porque mire, lo que usted dice recibe, y algunos no tienen porque no le piden a Dios. La mayoría de cristianos no tienen porque no oran. Entonces, si lo ha recibido, délos por hecho en el nombre de Jesucristo. Y si usted realmente ha nacido de Dios y conoce a Dios, no los evadirá. ¿Qué? Encuentros. ¿Para qué? Para la reconciliación. ¿Qué va a pasar? No se va a cambiar de acera. Eso no hace Jacob. Eso no hace Esaú. Se queda en el camino. ¿Por qué? Porque Dios está propiciando un encuentro para reconciliación. O sea que va a haber reconciliación sin importar qué. Amén a eso. Así que estén preparados. Es más, esta palabra nos prepara para ello. ¿Sabían ustedes que Dios, por lo que yo veo acá, nada más con esto, Dios es especialista en concertar, en aparejar este tipo de encuentros? Aprendámoslo hoy y retengámoslo en nuestro corazón. ¿Encuentros para qué? Para la reconciliación. Lo voy a decir así, pensando en la palabra casamentero. Lo voy a decir ahora sí. Dios es reconciliamentero. ¿Qué quiero decir con eso? Que Él procura la reconciliación de los que están enemistados entre su pueblo. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Así que no es casualidad si al salir o de acá o esta semana o la otra o a mediados de año, a fin de año, en el camino se encuentra con ciertas personas de su familia, de carne y de sangre, o pueden ser también de la iglesia, de la fe. Y cuando usted a la distancia ve a esa persona, acuérdese, para reconciliación. Para reconciliación. No le huya a la reconciliación. Lo animo, dele la cara como debe ser. Así estamos aprendiéndolo. Miren la reacción de Esaú con la familia de Jacob, su hermano gemelo menor. Versículo 5 dice:
y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? ¿Me están siguiendo la lectura? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Qué está haciendo Jacob? Presentando su familia a su hermano gemelo mayor, la que Dios le había dado. Aprendamos entonces que Dios es quien da un hogar. Usted, yo y cualquiera no tiene un hogar, no tiene una familia porque le provocó. No, Dios es el que da los hogares. Dios es el que le da a una persona la familia. Es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, no sé cómo es que dice Salmos, pero es algo como esto: Dios hace habitar en familia. Así que, si hay alguien por ahí que no tiene una familia, le digo con mucho cariño y amor: bienvenido a esta. Bienvenido. Y si allá afuera tampoco tiene familia, está desamparado por alguna razón, pues Dios le da una. Recíbala en el nombre de Jesucristo. Vemos acá que Jacob, por lo que hace, por cómo trata a su hermano mayor, no desconoce el rol, la autoridad, el dominio de su hermano gemelo mayor. Y lo vemos por cómo se ve ante su hermano y cómo se comporta ante él en el encuentro. Porque leemos: se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Lo subrayamos, por favor. Se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y 7 en la Biblia habla de propósito, entre otras cosas. La lección aquí es que lo mejor sucede en la familia cuando cada uno cumple su propósito. Usted lo puede decir conmigo: lo mejor sucede en la familia cuando cada uno cumple su propósito. Una vez más, lo mejor sucede en la familia cuando cada uno cumple su propósito. Amén. Cuando cada uno se desenvuelve como Dios quiere, en el dominio que Dios le ha dado, sin propasar el dominio de los demás, ocurren cosas como estas. Jacob ve a su hermano Esaú y piensa: es mi hermano mayor, indistintamente de que un día lleno de bronca haya proferido darme muerte una vez papá muera. Eso no le quitó a Jacob el hecho de ver a su hermano como el mayor. Y al inclinarse, como lo hace 7 veces, nos enseña que uno de los propósitos para cada uno de la familia es que someterse unos a otros. Eso hizo Jacob, al punto que se vio a sí mismo como el siervo de su hermano. En el versículo 5, lo podemos subrayar, por favor. Se vio a sí mismo como siervo de su hermano. Versículo 5, por favor. ¿Qué dice? Que se vio a sí mismo como siervo de su hermano. Versículo 5, por favor, que lo quiero leer. Bueno, mientras lo ponen, hay que decir que el haber crecido juntos y compartido tantas cosas
esa confianza y cercanía por consanguineidad no eclipsó en Jacob el hecho que como hermano menor debía verse como siervo de su hermano gemelo mayor. Así que mucha atención todos los que somos hermanos en la iglesia y en nuestras casas. Responde Jacob a Esaú: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y ojo, él es su hermano. Y se está poniendo como siervo. ¿De quién? De su hermano. ¿Por qué? Porque Jacob reconoce el dominio que tiene su hermano. ¿Cuál? En calidad de hermano mayor. Así que aprendamos. Mire, Jacob se mantuvo humilde, es lo que estamos viendo, y respetuoso desde su dominio como hermano menor ante su hermano mayor. Y saben, ese sometimiento expreso en humildad y respeto lo pudo ver, fue notorio ante todo su hogar, el hogar de Jacob. Génesis 33:3 dice: y él, Jacob, pasó delante de ellos. ¿Quiénes son ellos? Todo su hogar, toda su familia. ¿Quién fue notorio delante de todo el hogar? De la familia de Jacob. Jacob fue ¿qué? Notorio. Pues obvio, mi pastor. No, no es obvio. Hay hombres en la posición de Jacob que no son notorios en sus hogares. No es obvio. Y por eso ese hogar tiene trocada la bendición. Porque el hombre en el hogar no es notorio en áreas como estas, en comportamientos como estos. Entonces los hombres tenemos que aprender a ser notorios por esto. Todos los que tienen un hogar y no lo tengan. No decirlo, bueno, no lo tengan, bueno, ya lo vamos a recibir. El Señor me puso en el corazón decirles que el que no tenía un hogar, Dios se lo da. Dice: y él, Jacob, pasó delante de ellos, todo su hogar, delante de toda su familia, y se inclinó a ojos de su familia a tierra 7 veces, hasta que llegó ¿a quién? A su hermano. ¿Cuál? Esaú. ¿Quién es? El hermano gemelo mayor. Muy bien. O sea que debemos aprender que a la hora de dar la cara, la cabeza está al frente. Lo vuelvo a decir. A la hora de dar la cara, la cabeza está al frente. Muy bien ese amén. Se demoró, pero lo dijo. Recuerde, esposo, papá, usted es cabeza, no cola. Entonces, no le dé la espalda a su familia en los momentos claves. No le dé la espalda a su familia en los momentos críticos, de grandes desafíos, de luchas y batallas. Porque con esto yo entiendo que un hombre de verdad, estando casado, teniendo hijos, más da la cara en los momentos más exigentes. No se esconde, no se amedrenta, siempre dé la cara. Porque usted es la cabeza, debe dar la cara por su familia. Es que de alguna manera la cara de ese hogar es usted, varón. Quiero ver
cómo es su hogar, no me pongo a ver a su mujer, me pongo a verlo a usted. Es fácil. Quiero ver cómo es su matrimonio, no me pongo a ver a su mujer, me pongo a verlo a usted. Y no se le olvide, usted es la cara de ese hogar. No tengo que ver a sus hijos, tengo que verlo a usted. Así que si veo a la mujer llegar a la iglesia con sus hijos y el marido no llegó, ya sé cómo está ese hogar. No está completamente bien. Si yo veo a su mujer llegar primero que usted y usted llega después, su matrimonio no está del todo bien. Porque la cara de un hogar, la cara de un matrimonio es el varón, no la mujer ni los hijos. Bueno, a la hora de ser ejemplo, la cabeza del hogar es la primera en darlo. Eso aprendemos de Jacob con su hogar. Y miren lo que pasó. ¿Qué creen? El hogar de Jacob hizo lo mismo. Su familia lo siguió en el sentido que lo imitó. Versículo 6 dice: luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, ¿y qué hicieron? Y se inclinaron. ¿Por qué? Porque vieron ¿a quién? Al papá, al marido, haciéndolo. Y si su mujer hace algo que no puede imitar de usted, preocúpese. Si su mujer hace algo correcto que no puede imitar de usted, preocúpese, porque está fallando como hombre, como esposo. 7. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. ¿Por qué? Porque lo vieron de el esposo, de papá. Y después llegó José y Raquel, ¿verdad? Y también ¿qué? Porque lo vieron de papá, porque lo vieron del marido. Así que si su mujer no lo ve danzando, a duras penas ella va a danzar para el Señor. Si su mujer no lo ve orando, a duras penas ella va a orar al Señor. Si su mujer no lo ve sirviendo a Dios, a duras penas ella le va a servir a Dios. Y lo que es peor, si le servía a Dios por cuanto no lo veía sirviendo a Dios, muy seguramente terminó con el servicio a Dios. Dejó de servirle a Dios porque como marido no le sirve a Dios. Y ahí ya está en un problema, porque fue piedra de tropiezo para su mujer. Su mujer no le sirve a Dios por culpa de usted, querido esposo. Y mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y que se lanzara a un lago, que ser de tropiezo a su mujer, que hoy ya no le sirve a Dios cuando le servía y todo. ¿Por qué? Porque la influenció al punto que ella tampoco le sirve porque usted no le sirve. Es impresionante. El versículo 7 nos enseña cómo en su respectivo orden le copiaron a Jacob, tanto el versículo 6 y el 7. Y la verdad, no veo, y no hay comentario bíblico, o no está escrito en la palabra, no lo cuenta la historia bíblica, que Jacob le haya hecho caras a su familia. Nada de eso. Tampoco vemos a Jacob pellizcando a alguno de los niños para que hiciera lo mismo que él. No. Porque Jacob tenía una familia que entendida.
entendida para hacer lo correcto y bruta para hacer lo malo. Reciba eso, esa familia, recíbala. Dígalo. Lo que usted dice, eso recibe. Y yo me declaro entendido para hacer lo correcto y bruto para hacer lo malo. Su familia sabe que la cabeza manda. Y si la cabeza hace lo que es correcto, la familia no tiene inconveniente alguno en copiarlo y hacerlo. Ella, la familia, deja que su cabeza los rija, les marque la pauta y ellos la siguen. Esa familia no se resiste a la autoridad de la cabeza. No cuestionan la autoridad de su cabeza. No contradicen lo correcto expreso a través de la cabeza. No vemos para nada una discusión antes de inclinarse como se inclinaron para que llegaran a hacerlo, como Jacob dio ejemplo. Tampoco se ve con antelación una controversia respecto a las órdenes de Jacob, a alguien contradiciéndolo, para nada se ve. Todos tienen claro que Jacob es la cabeza, es quien tiene la autoridad. Es papá el que tiene la autoridad. Es el marido el que tiene la autoridad. Así que todos están sujetos a la cabeza y fluyen con ella. En el caso de Jacob, hace lo que hace como cabeza. ¿Con quién? Con Esaú, su hermano mayor, y enseguida, en su respectivo orden, en este caso de menor a mayor, las siervas, ellas y sus niños se inclinaron. Lo subrayamos en el versículo 6, por favor. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Lo subrayamos en el versículo 7. Eso pasó. O sea, una casa honra como honra la cabeza. El respeto a la autoridad se copia, se imita ¿de quién? De la cabeza, del marido, de papá. Y si yo veo a un hijo que sabe respetar, pero su papá no, yo sé que ese hijo tiene una carencia, porque su papá no le da ejemplo al respecto. Y ahí está afectada la bendición de ese hogar. Así el hijo haga lo que su papá debería hacer primero que él. A mí no me vengan a decir que porque el hijo no fuma y el papá fuma, todos están bien. Ahí hay una debilidad y por ende un problema. Sencillo. Y ese hogar está afectado. El respeto a la autoridad se imita. La familia lo replica de su cabeza. La esposa lo replica de su marido. El hijo de su papá, de su mamá. Y una familia semejante está cumpliendo con uno de los propósitos de Dios. ¿Cuál? Someterse los unos a los otros. La pregunta es, ¿cumplimos nosotros con este propósito? Las siervas se someten a Jacob, los niños a Jacob y a las siervas. Igual así ocurre con Lea, igual así ocurre con José, igual así ocurre con Raquel. Todos
bajando ¿qué? La cabeza, señores. Todos doblegando ¿qué? La cerviz, iglesia. En rendición mutua, entrega mutua, sacrificio mutuo, para gozar de un ambiente de bendición, para lograr, en este caso, otra bendición, además de las que ya tenían. He aquí la clave. Solo hasta que como familia se sometan unos a otros, el ambiente en casa será de bendición y conquistarán grandes bendiciones. Y cuando digo conquistarán grandes bendiciones, cuente entre ellas ganar familiares para Cristo. Mientras esto no suceda, ¿cuál será el ambiente en el hogar? Tensión, enojo, confusión, caótico, inconformismo, contienda, gritería, división, resentimiento, amargura. La lista sigue. Génesis 33:8. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Vemos a un Jacob estratega. Jacob entiende que con la misma familia hay que ser estratégico. Y si él quería hallar gracia ante su hermano, debería ser estratégico. Por eso organizó a la inversa la familia. Y puso por delante a las siervas y los niños. Y luego a Lea. Y luego a José. Y luego a Raquel con sus respectivos niños. Había una intención. Un hombre que sabe liderar su hogar y su familia no hace nada a la loca. La cabeza piensa. La cabeza medita. La cabeza quiere entender. La cabeza quiere comprender. La cabeza no es impulsiva. La cabeza busca dirección sabia. Y no se atreve a hacer algo sin tener claro que realmente eso funcione, sea de Dios. Porque sabe que si se equivoca, su esposa lleva, sus hijos llevan. Si se equivoca, todos llevan. Y cuando por la equivocación todos llevan, queda una tarea: sanar heridas, restaurar, recuperarse de la ruina. Y eso no se logra de la noche a la mañana. A veces han pasado 20, 30 años y todavía no ha logrado sanarse el hogar. Por una mala decisión, ¿de quién? De la cabeza. Así que muy bien. Vemos que las siervas y los niños no chistaron nada de por qué Jacob las puso adelante. No se oye un comentario como este que yo podría pensarlo. Oiga, pero ese Jacob vivo, no manda a Lea adelante, no manda a Raquel adelante, sino manda a las otras, a las siervas, a las criadas, porque parece que no valieran tanto. Y como él sabe que su hermano estaba determinado a matar, entonces pues tal vez habrá pensado el Jacob que si matan a alguien, que maten primeras a las siervas y a los niños de ellas que tengo con ellas, pero no, que no me van a matar a Lea o a Raquel todavía. Se pudo pensar, pero nadie pensó eso. Nadie pensó eso. Mas una familia, un hogar que no tiene esta formación, sí piensa esto.
Claro, usted me manda a mí adelante porque usted tiene miedo. ¿Se ha dicho o no se ha dicho? Da la cara, sea hombre. Siga la instrucción. Jacob estaba siendo hombre. Él iba atrás, pero él sabía en qué momento iba a dar la cara, Señor. Ay, 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 ay. Pero cuando no se entiende esto, comienza que la queja, los ataques verbales, ¿verdad? La murmuración. Y el ambiente se daña. Aquí hay todo un ambiente de bendición. ¿Usted cree que si las siervas iban contrariadas con Jacob, se iba a dar eso como se dio en reconciliación con su hermano mayor? No se hubiera dado, hermanos. Porque una casa dividida contra sí misma no prospera. Y si usted sale con su marido y está indispuesta porque le tiene que hacer caso, eso no va a prosperar. Y luego, ¿qué va a pasar? Como es tan ignorante, hermana, va a decir, si ve, yo siempre tuvo la razón. No, no es que usted tuvo la razón, sino que fue la razón por la cual no prosperó. Porque estaba en división con su marido. Y usted no ve a las siervas, a Lea y a Raquel en división con su marido. Para nada se ve eso. Hay un ambiente de amor, de verdad que sí. En esa familia, en este punto de la vida de ellos, ¿sabe qué se respiraba? Amor. ¿Sabe qué se exudaba? Amor. ¿Qué se respira en su casa? ¿Qué se transpira en su casa? Piénsenlo. Y yo veo que hay gracia para una familia así. Haya gracia una familia así. Así como correctamente organizada, por ende engranada, todos acoplados. ¿Por qué? Porque todos se pueden acoplar. Porque todos saben someterse. Jacob se somete a Dios, ¿verdad? Lea se somete a él, Raquel se somete a él, las siervas se someten a él, y los niños de cada una de esas mujeres se someten a él y se someten a sus madres. Dígame, así que no funciona. Sin propasarse en el dominio que Dios le ha dado a cada uno. Cuando hay esto, la familia es productiva y eficiente. Oído, ojo acá. La prioridad de una familia productiva y eficiente es someterse unos a otros. Ocho dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Jacob mostró un gran respeto a su hermano, porque primero se inclina, lo reverencia, lo vimos en el versículo 3, ¿verdad? Luego se pone como su siervo, lo vimos en el versículo 5. Y ahora lo llama como mi Señor. Subrayemos, por favor. O sea, ¿qué está haciendo Jacob? Está respetando el dominio de su hermano en la familia. ¿Como qué? Como el hermano mayor. Jacob fue muy humilde. ¿Ante quién? Su hermano mayor. ¿Usted cree que hoy se ve eso? ¿Usted cree que hoy se ve eso? ¿Ya se están dando cuenta por qué no se ve la bendición? A Jacob no lo vemos intentando imponerse sobre su hermano. Antes lo ve como ¿qué? Como su Señor. Y en este caso lo ve así para respetarlo, para honrarlo. Oído, una aclaración divina. Jacob hizo lo que hizo respecto a la primogenitura. Era porque él quería cumplir los propósitos de Dios.
porque él deseaba servir a Dios, ser usado por Dios, cosa que su hermano mayor no quería y menospreciaba. Dicho esta aclaración, continuó. Sin embargo, Jacob, como hermano menor, respecto a su hermano mayor, se mantuvo a raya en el sentido que no se propasó y también se cuidó de no transgredir los dominios de Esaú en calidad del hermano mayor. ¿Cuándo fue la última vez que usted reverenció a su hermano mayor? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hermano mayor: he aquí tu siervo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hermano mayor: mi señor o mi señora? Y para muchos eso es un escándalo. Claro, con esta descomposición que nos rodea, es asombroso ver algo así. Pero eso no le quita que no lo debamos hacer. Está en la palabra, respaldado en la suma de la palabra, entonces debemos aplicarlo. Así de sencillo. Jacob hizo algo clave a la hora de no pasarse por todo esto, a la hora de no pasarse en el dominio que Dios ha dado a cada uno en el hogar. ¿Lo quieren ver? Vuelvo a preguntar, ¿lo quieren ver? Versículo 10 dice, Génesis 33:10 dice: y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Presente aquí es un regalo. El presente no es para sobornarlo, sino para honrarlo, y no de cualquier manera, sino de la forma correcta. ¿Cuál? Veamos. Porque yo he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Qué tal esto? Pues que con tanto favor, gracia, misericordia, me has recibido. Míreme, cuando somos misericordiosos, ¿sabe qué proyectamos en nuestras vidas? A Dios. Lo vuelvo a decir. Cuando usted es misericordioso, usted literalmente hace que la gente vea a Dios en usted. Y en su casa, su familia debería ver a Dios en usted. Así no haya un bendito amén. Pero en su casa deberían ver a Dios en usted. La gente de alguna manera debería ver a Dios en nosotros, ¿verdad? Que se vea a Dios en usted por ser ¿qué? Por mostrar piedad. Cada vez que usted muestra piedad oportunamente, se ve a Dios en usted. Es impresionante. Cada vez que mostramos compasión adecuadamente, se ve a Dios en nosotros. Atención. Jacob se dispuso a honrar a su hermano mayor como si fuera ¿qué? ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Se hace? Porque nos está matando ¿qué? La ignorancia. Por favor, lo reverencia. Y aquí tu siervo, tú eres mi Señor. Te veo y es como si viera a Dios. Uy, señores. Está mirando a Dios en un hermano que dijo que lo iba a matar. Es que la honra es incondicional. Óigame. Y si esto hace un hermano con su mismo hermano, ¿cuánto más el hijo con su mamá? Pero algunos ven a la mamá y ven es una bruja. No ven a Dios en ella. Algunos ven al papá y ven es a un ogro. No ven a Dios a él, en él. Algunos ven al marido y ven es a un indio. No ven a Dios en él.
Y puede que sea una bruja, puede que sea un ogro, puede que sea un indio. Pero eso no le quita que usted le deje de mirar como si fuera Dios. Porque de eso depende cómo usted va a proceder para con esa persona, que se supone es su familia. Jacob proyectó a Dios en su hermano mayor, quien después de su papá y su mamá también merecía todo su respeto, quien después de la autoridad de su papá y luego la de su mamá, Jacob reconocía: mi hermano es autoridad sobre mí porque él es mayor que yo. Así lo entendió y vio. Y así debe entender y ver en casa a todo aquel que tiene autoridad, sea su hermano mayor, su papá, su mamá, los abuelos, en fin. Debe proyectar en ellos ¿a quién? ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para someterse como debe ser. Empezando por el trato, el respeto que debe dar y que siempre será incondicional. Así como Jacob. Esta es una manera muy inspiradora y terapéutica a imitar para saber tratar el dominio de los que tienen autoridad. ¿En dónde? Comenzando en la casa. En la casa. Hay que ver el rostro de Dios en el rostro de ellos. Y aún decírselo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo va a empezar? ¿Cuándo se va a decidir por decirle a su papá: papá, he visto tu rostro? Como si hubiera visto el rostro de Dios. Por favor, el hermano menor se lo está diciendo al hermano mayor. ¿Cuándo le va a decir a su marido: mi amor, he visto tu rostro? Como si hubiera visto el rostro de Dios. Uy, ¿quién pidió pollo? Se hace por ignorancia, pero nosotros estamos saliendo de la ignorancia y vamos a dar de gracia lo que por gracia estamos recibiendo, señores. ¿De dónde resulta todo esto? De la gracia de Dios. En el versículo 11 usted lo puede estudiar y se va a dar cuenta. ¿De dónde resulta todo esto? De tener encuentros con la presencia de Dios. En Génesis 32, versículo 22 al 32, usted puede corroborar que es así. Es más, leamos el versículo 11 de Génesis 33. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. ¿Por qué Jacob llega a estas instancias? Porque Dios le había hecho ¿qué? Merced. ¿Y a cuántos Dios nos ha hecho merced? ¿A cuántos Dios nos ha favorecido? Veo que algunos quieren quedarse sin la mano derecha. Quieren quedar tullidos de la mano derecha. Y algunos la levantaron no porque lo reconozcan, sino porque no quieren perder la mano. Pueden bajar su mano. Dice: acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. O sea, Jacob da de gracia lo que por gracia recibe. Y cuando da, en este caso presentes, lo hace con generosidad. Y fíjense que se determinó a dar regalo a su hermano y no descansó hasta que su hermano le recibió. Me invitaron uno de estos días a almorzar en algún lugar y era ya muy temprano, y me dice esa persona tan linda: mi pastor, ¿qué le provoca? Y le dije: no, nada, yo estoy muy bien, porque con mi esposa es, aunque vaya donde tu compadrito, sorbé tu caldito, y antes de venir me empaché. Y bueno, y ahí quedó todo. Y a los 5 minutos esta persona se manda: ay, mi pastor, ¿sí ve esas torticas de chocolate allá tan lindas? Mi pastor, ¿qué le parece esta agüita? Esta aromática. Oye, me convenció. Y yo dije: listo, pide la aromática, pero la torta no la comemos entre los dos. Digo: listo, mi pastor. Me convenció. Y yo veo esto
Y me transporto con Jacob, convenciendo a su hermano de que, hombre, ¿cómo le va a rechazar los regalos que le va a dar? Dios le ha hecho gracia, él quiere hacer gracia con él. Y no descansó hasta que su hermano le recibió. Pero también tiene esta capacidad, porque recién venía en el capítulo 32, versículo 22 al 32, de tener que un encuentro con la misma presencia de Dios. Y míreme muy bien, nadie da de lo que no tiene. Es fundamental recibir gracia, merced de Dios. Subrayemos, por favor, Dios me ha hecho merced. Y no solo es fundamental recibir la gracia de Dios, sino también tener encuentros ¿con qué? Con su presencia. Y ¿sabe qué deberíamos tener cada uno siempre que nos congregamos? Un encuentro con la presencia de Dios, no menos. ¿Y qué deberíamos recibir? Gracia. Si es así, podremos salir de acá, ¿para qué? Para ser de bendición en nuestras casas. Grábense esto. Siempre en el caso de congregarse, siempre que se congregue con las motivaciones correctas, si usted lo hace con las motivaciones correctas, cuando regrese a casa, sí o sí, usted será de bendición para su familia. Usted vuelve para bendecir su casa. Será para su casa como lo fue Jacob para Esaú, ni más ni menos. ¿Por qué se ve en casa a ese hijo someterse como se somete a la autoridad? A ese hermano de carne y de sangre someterse como lo hace a su hermano mayor, o a sus padres, o a esa esposa someterse a ese marido. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo ¿qué? La gracia de Dios. Por eso, porque ellos viven teniendo encuentros con Dios. Nadie puede someterse como debe ser sin recibir gracia y sin tener encuentros con la presencia de Dios. Así que cada vez que usted o cualquiera no se someta, acuérdese, le falta gracia, no se mete con Dios. Acuérdese siempre, le falta gracia, no se mete con Dios. Un rebelde carece de gracia y no tiene encuentros con Dios. Y solo hasta que usted o cualquiera sea un receptor de la gracia de Dios y viva encontrándose con la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Se someterá. Sin chistar nada. Nada de eso. No hay otra manera de ser de bendición y de reconciliación. Es más, hay todo un ambiente de sometimiento en la casa de Jacob, como lo hemos venido viendo. Empezando por ¿quién? Por Lea. Lea. En el versículo 1, lo ponemos por favor. Lea es la hermana mayor de Raquel. Lea es la hermana mayor de Raquel, hija de Labán. Yo quiero que me colaboren. Dice, entre Lea y Raquel y las dos siervas en la parte final de ese versículo 1. Entonces vemos allí que Lea está puesta en el orden. Ahí no se saltan el orden ni se pasan a nadie por la... No se pasan la autoridad por la faja. ¿Me estoy explicando? Lea es la hermana mayor ¿de quién? De Raquel, hija de Labán, ¿verdad? Por eso Jacob prioriza ¿a quién? A Lea y no ¿a quién? A Raquel. Y los que conocen la historia de amor de la vida de Jacob sabrán muy bien que Jacob, déjeme decirlo así, entre comillas, se moría por Raquel. A él no quería nada con Lea. Su suegro se la metió, ¿verdad? Le hizo paquete chileno y él tuvo que asumir eso, y luego siguió trabajando por Raquel hasta que la tuvo como su mujer. Sin embargo, Jacob prioriza a Lea y no a Raquel, a la mujer que amó como a ninguna. La lección es que el amor hacia un ser amado nunca debería eclipsar la honra que merecen nuestros mayores o las autoridades. Míreme acá. El amor jamás en usted o en mí o en cualquiera viola el dominio
de quien es autoridad, en este caso, por ser el mayor. Noten el orden que alude al sometimiento ahí en el versículo 1. Y hay algo curioso de Raquel, hermana menor de Lea, no sé si ustedes lo sabían, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es que ella fue pastora en términos ganaderos, no ministeriales. Fíjense, Raquel es la única mujer en la Biblia que se le llama pastora. Y la verdad, no veo en toda la Biblia, según la versión Reina Valera de 1960, allá en Génesis 29:9, otra mujer que se le llame tal cual, pastora, explícitamente. Porque implícitamente, al parecer, Séfora, la que llegó a ser esposa de Moisés, también fue pastora, según Éxodo 2:16 al 21. Ahora, y a Raquel se le llama pastora, no de la grey de Dios, no de la iglesia de Jesucristo, no, eso todavía no estaba, ni de los redimidos, no en el sentido que lo conocemos hoy día, así no estaba. Ella no era pastora de los redimidos, ella era pastora de rebaños de ovejas en términos ganaderos. A ver, lo voy a decir lo más conciso, lo más claro. Ella fue pastora de mamíferos cuadrúpedos angulados domésticos. Ella no era pastora de almas. Ella era encargada de buscar pastos para que ese rebaño de mamíferos se alimentara, de abrevar su sed, de ordeñar las ovejas, de esquilarlas y en general preocuparse cada día por su cuidado. Así que por el que ella haya sido pastora en ese sentido, decir que esto confirma o que esto es un arquetipo del ministerio pastoral femenino en este tiempo sobre la grey en general, la grey de Jesucristo, es muy ingenuo, muy rebuscado, muy ignorante, atrevido, muy acomodado, es muy astuto. Es celo sin conocimiento, es una mentira, es estirar, manipular la palabra a un punto que la hacen rayar en la mentira y la herejía. ¿Estoy siendo claro? Pasito me lo dicen, pasito, sí. Para llegar a decir algo semejante, que porque Rebeca fue llamada a ser pastora de ganado, ahora la mujer ha sido llamada a pastorear la grey de Dios. Quien lo dice, ¿sabe qué tiene que hacer? Obligatoriamente, tiene que deformar la palabra. ¿Alguna vez usted ha envuelto algo con vinipel? ¿Sí? El vinipel tiene la característica que uno lo estira, y mientras le coge el tiro estirando lo puede romper. Eso hacen algunos con la palabra. Los que dicen que porque Raquel fue pastora, las mujeres pueden ser pastoras hoy de la grey de Dios, están manipulando, están deformando, están rompiendo, están transgrediendo, infringiendo, violando la palabra. Dentro del ámbito de la iglesia, una mujer puede servir a la grey de Dios en otros sentidos, mas no como pastora. Por lo menos no como pastora ministerialmente hablando de la grey de Dios en general. Escrito está, dice Dios en boca del apóstol Pablo, Primera de Timoteo 2:11, para que tome nota, dice, Primera de Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio. O sea, cuando se trata de aprender, lo mejor es estar como calladito. ¿A qué se refiere calladito? No haga preguntas en medio de la enseñanza. A eso se refiere, ¿verdad? No es que esté prohibido que diga amén, que diga gloria a Dios, que engrandezca al Señor, para nada. O que ore, no, eso no está prohibido. Sino que no haga preguntas en medio de la enseñanza, que tengan que ver con la enseñanza. Y si las va a hacer, hágalas cuando se dé el espacio, cuando se permita hacer esas preguntas. Mientras tanto, ¿qué dice? Aprenda en silencio. La mujer, 11,
aprenda en silencio con toda ¿qué? Sujeción. Mírenme acá. La sujeción, diga conmigo, sujeción. La sujeción es una de las principales cualidades de toda mujer exitosa. Ni una mente, uno. A dos. Lo otro es mucho silenciador. La sujeción es una de las principales cualidades de toda mujer exitosa. Muéstreme una mujer exitosa, muéstreme una mujer sobresaliente, y tal vez yo tendré que decirle, ella debe ser una mujer que se sujeta. Esa sujeción favorece a la mujer ante Dios y los hombres. A ellas, a las mujeres sujetas, vendrán de parte de Dios cosas que las pondrán en un lugar donde ellas podrán hacer la voluntad de Dios. Todo gracias a ¿qué? A que se sujetan. El Señor dice a las mujeres a la hora de aprender, háganlo en silencio, pero háganlo con sujeción de corazón, no de mala gana, no contrariadas, sin murmurar entre sí, no fingiendo. Esa debe ser la cualidad principal de toda mujer redimida creyente. 12. Porque no permito a la mujer enseñar. Voz de Dios y no de hombres es esto. Déjeme decir a mí entonces un fuerte amén a esto. No les permito enseñar a la congregación en general, dice el Señor. A mi Grey no le permito que una mujer le enseñe. Solo podrá enseñar a las mujeres como ella. Pero una mujer no podrá enseñar a hombres y a mujeres cuando se reúnen para adorarme y recibir mi palabra, dice el Señor. Porque dice, inspirado por Dios, el apóstol, estas no son palabras de hombre, son palabras de Dios. Ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Lo están leyendo conmigo? O sea, la mujer ¿puede enseñar a otras mujeres? Claro. ¿Puede enseñar a niños? Sí, hasta que lleguen a la pubertad. Porque cuando se convierten en hombres, estos jóvenes ya no los puede enseñar. En el ámbito de la iglesia estoy hablando. De la Grey, en el lugar para congregarse, a nivel congregacional, en esos dominios eclesiales. La mujer no puede tener autoridad como un hombre. De ahí a enseñar a mujeres y hombres en estos dominios no es permitido por el Señor. Fíjense cómo la mujer debe estar. Versículo 12. Sino estar ¿qué? ¿Estar qué? ¿Lo están leyendo? Sino estar en silencio. O sea, calladas en un acto de ¿qué? No de represión, no de opresión. No. En un acto de humildad y sujeción. Ese es el rol de la mujer en este plano de la iglesia. O sea que si esto no se hace, esa iglesia, ¿cómo estaría? En rebelión. ¿Están conmigo? Donde en la congregación, donde una mujer como yo le está enseñando a hombres y a mujeres, hace lo que yo hago, esa congregación está directamente en rebelión contra Dios. Esa congregación está en pecado contra Dios. ¿Puede una mujer compartir pensamientos bíblicos, principios, verdades? Claro que sí, pero no en este plano. En YouTube, en Instagram. Pero agarran para mostrar todo. Para eso no es Instagram. Son una copa C, copa D, copa triple D. Mostrar las piernas. Para eso no es Instagram. Exhibirse como ganado. Para mostrar la gloria de Dios, hermano. Puede en TikTok dar pensamientos bíblicos. Una mujer no tiene prohibido compartir su fe. Pero de ahí a que se le dé el púlpito de la iglesia en general, que enseñe en una conferencia sobre la fe, tanto a hombres como a mujeres,
no es permitido por Dios. No porque una mujer pueda compartir el evangelio, Dios les ha dicho que puedan enseñar a ese nivel. ¿Cuál? Un varón que responda, a ver. ¿A cuál nivel? Los cogí fuera de base. Contestó más una mujer. Calladita se ve más bonita ahorita. Una mujer no puede enseñar como yo estoy enseñando a hombres y mujeres así. Ni en instituto bíblico, nada de eso. En una campaña, nada de eso. Nada de eso. Quien diga que sí, está diciendo una falacia, porque es algo absolutamente incorrecto. La razón, 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Según Génesis 2, el apóstol lo está diciendo por el Espíritu, mire. Porque Adán fue formado primero, después Eva. 14. Lo estamos viendo desde Jacob, ¿se acuerdan? El orden, como todo se maneja. Dios es un Dios de orden, señores. ¿Y quiénes manejan el orden de Dios? ¿Quiénes? Solo los que tienen el Espíritu y andan por el Espíritu. Mientras tanto, se puede tener el espíritu apagado y se vive en desorden. Porque si hay algo que hace el Espíritu de Dios en nosotros es que nuestras vidas estén en el orden de Dios. Eso lo vemos en Génesis 1. Porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿verdad? 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, Eva fue engañada. Y ojo, porque esta es la tendencia de toda mujer. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Por qué es la tendencia de toda mujer? Porque de ella se desciende, de Eva. Por tanto, esta será la tendencia de toda mujer. ¿Hasta qué día? Hasta el día que venga el reino de Dios y el cuerpo de ella sea redimido. Esa tendencia la vemos en una Eva que, engañada, toma decisiones sin consultar con su marido y comió de lo que le pareció agradable a sus ojos. Según el diablo la haría sabia, ella lo aceptó y esto trajo consecuencias, y parte de esas consecuencias es que ahora la mujer no tiene autoridad sobre el hombre. Y todo porque Eva, versículo 14, incurrió en ¿qué? Transgresión. Incurrió en transgresión. ¿Saben qué es transgresión? Es ir más allá del lugar correcto. Sobrepasarse. Es infringir o violar un dominio. Es cuando se está en un dominio, pero se va más allá de él. O sea que la mujer no debe ir más allá del dominio que la palabra de Dios le ha dado. Y toda mujer debe luchar y vencer esta tendencia en ellas. ¿A qué tiende toda mujer? A pasarse los límites, a ser transgresora, de ir más allá del dominio que Dios le ha dado. Y de eso debe cuidarse toda mujer, porque de ello depende el ambiente en su hogar, el ambiente y la bendición de su hogar, pero también el ambiente de la iglesia. Y por otro lado, los dominios de la iglesia no se deben transgredir. Los dominios de la familia de Dios no se deben infringir ni violar. ¿Cuándo se violan? En este caso, ¿cuándo? Cuando a la mujer se le permite en la iglesia ejercer autoridad sobre el hombre, enseñándoles a hacer algo como lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántas iglesias están en transgresión por esto? ¿Tiene esto solución? Pero por supuesto, esa iglesia, esa denominación debe volver al orden de Dios. Deben dejar de andar en la carne y vivir por el Espíritu. O sea,
vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Debe ponerse en orden según el Espíritu lo muestra con base a esta palabra. Y voy a decir lo siguiente despacio y con mucho temor y temblor. Pastor, imagínese. Sonido, sí, sonido. Probando, sonido, sí. Pastor. No sé por qué. Ahora, los que eran pastores no dicen amén. Los que no son pastores dicen amén. Pastor. Mire. Pastora. Por si me está escuchando alguna pastora entre comillas. El Señor le dice: ordena mi iglesia porque morirás. Pastor, remitámonos a lo que dice la palabra de Dios sin importar qué. Dejemos de llevarle la contraria a Dios en este sentido. ¿Cuál? Acolitando que la mujer haga en la iglesia lo que Dios no le permite. Y hombre, mujer, si la grey es de Dios, porque Cristo la compró con su sangre, y así usted lo ha enseñado, no debiendo hacerlo a la grey en general, pero lo ha hecho, qué sé yo, en ignorancia o en obstinación, ¿qué? Enseñarle a la grey en general que la grey es de Dios, que no es suya. Entonces, pastora, entre comillas, no vacile en dar lugar al orden de Dios en esa iglesia que se supone usted, entre comillas, pastorea, que se supone usted preside. Y si se muere su marido un día, no se corrompa ni se vuelva transgresora. No vuelva al vómito como el perro lo hace, porque esto desagradaría el alma de Dios. No lo dude y no tema en hacer estas correcciones en la iglesia, pero hágalas en el nombre de Jesucristo. Y por favor, no le haga más mal a la iglesia si es que en realidad para usted la iglesia es de Dios. Si es que en realidad para usted esa grey le pertenece a Dios. Porque si dice que es suya, esa gente, si dice que es su iglesia y no de Dios, y de Dios lo dice como una figura, ya eso es otra cosa. Y por eso tendrá que rendir un día cuentas al mismo Dios. Tal vez, puede ser, le importa más el edificio donde se congrega, la plata que entra, que la misma gente. Entonces, esa iglesia ya no son los negocios de nuestro Padre, sino, pastora, entre comillas, es su negocio. Es su negocio. Y ahí sí, Houston, tenemos un problema. Esto que ha dicho el apóstol, con sustento bíblico, indica que lo que habló fue inspirado por Dios. Quítese de la mente que es un tema meramente cultural o regionalista de aquella época. Esto tiene que ver con el reino de Dios. Por lo tanto, fue vigente para ese entonces, para este tiempo y para todas las épocas sigue siéndolo también. Donde se haga lo contrario, ¿qué habrá allí? Rebelión y pecado. Y es triste que haya una grey que aplauda tener en lugar de un hombre como yo a una pastora. Es muy triste porque lo hacen para su propio mal. Iglesia, pastores, líderes, no patrocinemos más la rebelión y el pecado en este sentido en nuestras congregaciones. No nos prestemos más para esto.
Y retomando, con el orden de sometimiento, vamos a ver a Lea, Raquel, ¿lo recuerdan? Lea 1, versículo 1, 33 de Génesis 33, las dos siervas o las dos criadas. Y luego en ese orden de escalafón siguen ¿quiénes? Los hijos, ¿verdad? Y todos se dejaron organizar ¿por quién? Por la cabeza, por Jacob. Mi amor, lo que diga su papá. Si su papá dice lo que diga su mamá, usted no diga, ¿al fin qué? Ya se tiró todo. Si usted de la cocina le grita, ¿al fin qué? No que usted es la cabeza, porque allá fue a la iglesia y le dieron cuerda. Yo le doy un consejo, varón, ¿sabe qué? Quédese callado y pídale a Dios que le muestre cómo actuar. No diga nada. Tome decisiones de lo que hay que hacer. No se deje llevar por la ira. Manténgase firme en las decisiones que debe tomar. Pero no se ponga a discutir tampoco. Después lo hablará. En ese momento usted, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, porque otro, yo me conozco. Y no se deje llevar. Que lo maneje siempre el Espíritu Santo. Porque si se deja llevar por la carne, ¿sabe quién se va a alegrar? Su mujer que lo gritó. Y luego se lo va a restregar en la cara otra vez. Esa es la obra del diablo en unas familias donde no se mueven por el Espíritu. Muy bien. Entonces, sin nadie chistar nada, se dejaron organizar. Y ya para concluir, el sometimiento tiene límites. El sometimiento tiene límites. Jacob no quería viajar con Esaú. Usted lo puede leer en el versículo o en los versículos 12 al 16. Y usted va a encontrar a un Jacob sacándole el cuerpo a su hermano. Después de ese encuentro tan hermoso, lo evade. Y hay razones. Mire, Jacob ama a su hermano, pero claramente no quiere ninguna influencia de su hermano en su familia. ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Porque Esaú, míreme acá. Bebé, mamá, ellos están en el control de Dios. Los sugieres hacen su tarea, nosotros hagamos la nuestra. Mire, Esaú no era un hombre de mente piadosa. Los propósitos y planes de Dios no eran precisamente su mayor interés. Y Jacob lo sabía. Entonces él dijo, ni loco voy a exponer a mis niños con las madres de ellos a la corriente de pensamiento de mi hermano mayor. Hasta ahí llega mi sujeción. Porque el hecho de que yo reconozca su autoridad, lo ame y lo respete, esté dispuesto a servirle, en esto no voy a dejar ni a mis hijos con él solos, ni a la madre de mis hijos con él solos, porque me los corrompe. Entonces, aprendamos que el amor fraternal, filial, no debe nunca, jamás debería eclipsar la condición moral o espiritual, ya sea de ese hermano, suyo o de cualquiera, de ese hijo, suyo de cualquiera, de ese cónyuge, de esa abuela, en fin. ¿Para qué? Esto para que no desagrademos a Dios por amor a ellos y tampoco nos expongamos a la mala influencia de ellos. Y también aprendamos a saber cuándo, en qué momento hay que tomar distancia de ciertos parientes, alejarse de ellos, pues no conviene socializar por mucho tiempo con un pariente que tiene esta mentalidad. Yo no estoy de acuerdo con que digan que las mujeres no pueden predicar. Usted no puede intimar demasiado con un pariente que propende a obstruir los planes de Dios. De esos parientes no debemos querer influencia alguna. Por eso, grabes esto. Hay encuentros familiares que deben ser relámpagos, fugaces, cortos, breves. ¿Para qué? Para contrarrestar cualquier mala influencia de parte de ellos. Entonces, usted ya conoce
el tiempo con ese pariente y dice, yo sé que después de 1, 3 horas con esa persona, o 5 horas, o 6 horas, comienzan a hablar de lo que no tienen que hablar, y yo programo, llegamos a tal hora, estamos a tal hora y nos vamos a tal hora. Salió. Y todo el mundo sano. Y para no dejarse influir inconvenientemente por un pariente semejante, hay que depender de Dios. Jacob dependía de Dios cuando su hermano le propuso venirse con él, porque su hermano le hizo una oferta tentadora. Él no corrió tras su poderoso hermano. De entrada venía con ¿cuántos hombres? 400 hombres. A esa hora Esaú, su hermano mayor, era un hombre poderoso. Y no por eso corrió tras su próspero hermano para irse allá con él a Seir. No, Jacob a esta altura no vivía para seguir al hombre, así fuera su propio hermano, sino seguir a Dios. Jacob, entre ser liderado por su hermano gemelo mayor, en este caso, prefirió ser liderado directamente por Dios. Hermano gemelo mayor. No sé cuántas veces lo he dicho, y lo he dicho porque se supone que la relación y conexión entre hermanos gemelos es muy pero muy fuerte, donde el apoyo, el cariño y el compañerismo predominan en esa relación de hermanos gemelos, porque hay un vínculo que es irreemplazable y que se forma desde la vida intrauterina. Y compartir la vida intrauterina es el inicio de una relación no verbal entre gemelos. Por lo tanto, hay en ellos esa empatía muy desarrollada. Aún así, Jacob dijo, hermano, I'm sorry. Con una sabiduría, open the patch. Tomó distancia. No, mi hermanito de las entrañas, si él me dice que yo me salga del propósito de Dios, le voy a hacer caso. No. Y si es verdad que los gemelos que han compartido placenta en algunos casos pueden saber lo que el otro está pensando o sintiendo, yo creo que Jacob supo aprovechar esto porque pudo discernir muy bien que al final su hermano no era una buena influencia para sus sobrinos, los hijos de él, y para la madre de sus hijos, ni para sus criados, ni para él mismo. Entonces dijo, la visita con mi hermano se acaba rapidito. Sencillo. Yo no me expongo, ni expongo lo que Dios me ha dado. Amar a la familia, empatizar fuertemente, emocionalmente con un familiar, sea quien sea, no quiere decir que por la familia o ese pariente va a desviarse de los caminos del Señor. No. La autoridad de una persona sobre su vida llega hasta cuando esa persona le pide hacer algo en contra de los propósitos de Dios. Y si a mí una persona me invita a una salida cuando sé que debo congregarme, así sea mi familia, le digo, I'm sorry, no. Pero es que después no me va a ver. Pues nos veremos entonces en el cielo. O si usted, no sé, lo llamo, le mando una foto mía, si me quiere ver. O mándeme una foto suya y lo veo. Pero yo no voy a fallarle a Dios. Poquitos amén y están escasos hoy los amenes. Hay escasez de amenes, hermanos. Hasta ahí llega no su respeto a esa autoridad, sino su obediencia a ella. En este sentido, ya no se le sujeta, queda libre de obedecerle. Jacob no se dejó convencer por su hermano, sino ¿por quién? Por Dios. ¿A su hermano lo amó? Sí. Lo trató y se le sometió hasta donde le estaba permitido. Jacob no traspasó los linderos de sus dominios por amor a su hermano gemelo. Nunca confundió las cosas, nunca fue tan lejos. Jacob amaba a su hermano, claro que sí, ya lo vimos en el versículo 4, pero no tanto como para desviarse de los propósitos de Dios, del llamado de Dios a su vida y a su casa. ¿Cuánto ama usted a su mamá o la idolatra? ¿Cuánto ama usted a su papá o lo idolatra? ¿Cuánto ama usted a su hermana o la idolatra?
¿Cuánto ama usted a su cónyuge o lo idolatra? Jacob le dio la preeminencia a Dios. Esto nos da a entender que Jacob temía a Dios por sobre su hermano mayor. Dios tenía la prioridad para él, más que su amado hermano gemelo. Por eso al final Jacob mostró su dependencia de Dios, y familias son bendecidas por miembros así, mientras las demás familias serán al final consumidas por la ira de Dios. Y de acuerdo a los versículos 17 al 20, se los dejo de tarea, usted los puede estudiar. Jacob llegó a Siquén, en el mismo Génesis 33, y allí en Siquén, ¿sabe qué hace? De contado, saca 100 monedas y compra un terreno como el lugar de su heredad, el lugar de su fortaleza, donde plantaría su tienda, donde seguía adelante con sus niños y con las madres de sus niños, y todo cuanto tenía y Dios le había dado, que había recibido de gracia. Termino con esto. Si usted realmente es alguien serio, si usted realmente es alguien sabio, entonces usted va a copiar, va a imitar, va a replicar esto. Usted muy posiblemente, si lo hace, al final puede que, quiera Dios, en mi deseo, termine, si no ha tenido ese privilegio, ese gusto, termine comprando en efectivo su propia heredad. Recíbalo. Reciba la bendición por esto. Y para esto también, en el nombre de Jesucristo. Y no lo digo para que esta sea su motivación para respetar dominios, sino que si Dios quiere, indefectiblemente será la consecuencia. Una buena consecuencia. ¿Usted sabe lo que es no comprar a crédito la vivienda, sino en efectivo? ¡Recíbalo! Moza, agarre, apañe, coja el brazo, la mano en su paso, esa vaina, pero no me la tuesa tan duro. Recíbalo. ¿Lo cree? No dudemos. Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Lo recibe? Ya compró, algunos tienen casa, todavía no la han pagado. La van a comprar de contado. De contado. ¿De contado? ¿Usted sabe lo que es comprar casa de contado? Pues para nosotros es un milagro. Como creyó será hecho. Recíbalo. Recíbalo de contado. De contado. De contado. ¿Lo recibe de contado? Hoy toca es ir por allá al banco. ¿Cuánto? A 30 años, ¿cuánto es? Si me alcanza, a 30 en lo financia, por favor. No, de contado. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Uy, yo lo creo. Recíbanlo. Amén. Qué lindo, lo veo con ese gozo, con esa alegría recibiendo. Mire, no juegue, no pase por pasar, porque Dios mira el corazón. Esto es real. ¿Y por qué digo que es real? Porque la palabra lo dice. La palabra lo dice. La palabra es verdad. La palabra es verdad. Entonces, mis hermanos, Génesis 33, 20, con esto termino, dice: y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Quédense de pie los que están de pie. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Se lo traduzco. Significa Dios, el Dios de Israel. ¿Quién levantó ese altar? Jacob. Jacob, ¿verdad? ¿Dónde lo levantó? Allá donde compró esa tierra de contado. De contado. De contado. Hagamos algo. Van a venir acá los que realmente quieren honrar a Dios. Los invito a que pasen aquí adelante, reconociendo como Jacob que Dios es el Dios de Israel. Y le voy a pedir al pastor Carlos y a mi esposa que me saquen la bandera de Israel y se suban aquí y me la hicen, por favor. Entonces, usted está acá no para mirarme, usted está acá para mirar a Dios. Porque
venimos acá porque es lindo encontrarnos, pero sobre todo es Dios el que nos atrae acá. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si no fuera por Él, no estaríamos acá. Es gracias a Él. Entonces, reconozca que su Dios es el Dios de Israel, con sus propias palabras. Hable con Dios, diga: Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios. Dios de Israel, tú eres mi Dios. Y haga ese reconocimiento no solo para que usted sea bendecido, sino para que también usted sea de bendición para su familia, para que su familia sea bendita. Y haga algo, vaya más allá, ríndase, para que usted sea en su casa de tanta bendición como lo fue Jacob para la suya. Diga: Señor, yo quiero ser de gran bendición para mi casa. Yo quiero ser de gran bendición para mi familia, por saberme someter por la gracia tuya. Gracia que hoy es mayor en mi vida, porque tú la aumentas en mi vida. Por tener encuentros con la presencia tuya, como los estoy teniendo en este hermoso lugar, en el nombre de Jesucristo. Vamos a cantar, por favor, Pastor Juan David. Dios bendice a mi familia. Sigan ahí ustedes ahí. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Dios bendice a mi familia, en el nombre de Jesucristo. Bendice a mi familia. Saque esa fotografía de su familia, la lista con los nombres de sus familiares. Y yo le doy un consejo: si usted no tiene esa historia genealógica, su árbol genealógico, yo le invito a que lo saque esta semana y que no se venga a este lugar sin eso, sin esas peticiones por la familia. Porque Dios quiere bendecir a la familia, pero para que Él la bendiga hay que pedírselo. No tienen porque no piden. Dios bendice a mi familia. Pida ahora. Dios, acuérdate de mí. Preséntele ese hijo con nombre propio. Tal vez no tenga las fotos, pero comience a citarlos con nombre propio. Esos hermanos, esos tíos, esa abuela, ese abuelo, sus nietas, sus nietos. Escuchaste el amor. Ese hijo que le roba el sueño. Bendice a mi familia. Presénteselo. Dios, acuérdate de mí. Pídalo, 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 pídalo. Dios, mi familia te necesita. Levántele a Dios esa fotografía. Señor, mi familia te necesita. Visítalos ahora mientras yo estoy aquí. Visítalos. Y catarrabashaba la baba. Oh, bacanda la basoma la baba. He visto tu clamor. He visto cómo te moviste. Y toco a todos. Los toco. Ya ellos decidirán, pero yo los voy a tocar por amor a ti, por la fe que has tenido, dice el Señor. Y catarrabashaya la baba. Y Dios, escuchaste el amor, que nos amemos y nos unamos como hermanos. Pida para su casa bendición. Pida reconciliación para su casa. Pida reconciliación. Pídala, pídala, pídala.